Desde el Instituto del Derecho del Trabajo le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias al doctor Federico Cedro por esta charla de honorarios profesionales por gestiones ante comisiones médicas. El doctor Federico Cedro es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, con una amplia experiencia en litigio en materia laboral y de daños, asesor de empresas y apoderado de aseguradoras del mercado y además con una experiencia en docencia universitaria. El, la charla que va a dar el doctor Cedro va a estar también con un PowerPoint que luego el doctor nos dijo que nos lo iba a compartir, así nosotros también se lo podemos hacer llegar. La idea es que el doctor exponga y luego, si ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta o aclaración, abrimos los micrófonos y les damos la palabra. Bueno, doctor, muchísimas gracias y cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias Martín y muchas gracias a todo el Colegio de Abogados de Rosario, el Instituto de Derecho del Trabajo y al doctor Ricardo Brunet que me han convocado para dar esta charla. Y por supuesto gracias a todos los que están presentes del otro lado de la pantalla, que siempre es muy grato ver que se toman un momento en su día con las complicaciones diarias de la vida personal, del trabajo y demás. Eh, Veo que muchos todavía están en sus estudios todavía, otros ya en su casa, algunos un poco más tímidos con la cámara apagada para que no se vea los chicos, el perro, el gato detrás o lo que sea. Así que bueno, no quiero perder mucho tiempo con esta introducción, simplemente les voy a pasar a compartir la presentación para que puedan acceder a verla. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante. Siempre asistimos a cursos, charlas, estudiamos sobre principalmente derecho de fondo, derecho de objetivo, para defender mejor los intereses de nuestros clientes. Pero la charla de hoy trata sobre cómo defender de mejor manera los intereses de los abogados, los honorarios profesionales por la actuación ante comisiones médicas. Este es un tema que, a partir de que la provincia de Santa Fe adhirió mediante la ley 14.003 a la ley nacional 27.348 y se instituyó como paso previo y obligatorio el tránsito ante comisiones médicas, bueno, la actuación de los profesionales, por supuesto, es una actividad rentada y ello ha generado una cantidad de conflictos que pasaremos a exponer y que, por supuesto, ustedes tendrán sus propias experiencias que podrán compartir. Por ahí la modalidad virtual no permite un intercambio fluido, pero como dijo bien Martín, después al finalizar la exposición podemos abrir el debate o hacer una catarsis colectiva al respecto. Denme un segundo. Ahí está. Bueno, como les decía, a ver, para situarnos normativamente, ¿dónde estamos parados? La ley 27.348, ley nacional, así como la ley 14.003, ley provincial de adhesión, establecieron el patrocinio obligatorio para los casos que tramitan ante comisiones médicas y superintendencia de riesgos de trabajo. El artículo primero de la 27.348 aclara que los honorarios profesionales que correspondan por el patrocinio letrado estarán a cargo de las respectivas ART. Lo mismo dice la ley provincial en su artículo 16, estableciendo que en caso de acuerdo en los términos del artículo 8, se deben incluir los honorarios profesionales convenidos de los abogados actuantes, que serán satisfechos una vez homologado el acuerdo y los aportes de ley. Y aclara que el monto de los honorarios y aportes de ley se determina de conformidad con las leyes 6767 y 10.727, es decir, comúnmente conocido como la ley de aranceles. La resolución 298 del 17 de la Superintendencia de Riesgos, esa que actuó originariamente como una especie de decreto reglamentario de la 27.348, además de reiterar el patrocinio obligatorio desde la primera presentación, dice que la actividad profesional devengará honorarios a cargo de las ART o empleador autoasegurado, que resultan de aplicación los porcentajes previstos en las disposiciones de las leyes de aranceles de cada jurisdicción. Y esto es muy importante, dice que ello únicamente en caso de que su actuación profesional resultare oficiosa
y se hubiera reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado. Es decir, no toda actuación ante comisión médica podrá ser reclamado sus honorarios a la ART, sino que aclara esto que en caso de que resultara oficiosa y se hubiera reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado. Y aclara también la resolución que en ningún supuesto los honorarios serán fijados o regulados en el ámbito de las comisiones médicas. Bien. Hay que tener presente también que recientemente la provincia de Santa Fe dictó la ley 14.130, donde se estableció que los honorarios profesionales de abogados y procuradores que se rigen por esta ley, que es de orden público y de aplicación obligatoria. Es decir, que los honorarios en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la presente ley. Y como les decía, la ley 6767 es la que regula los aranceles profesionales de los abogados. Ahora bien, el conflicto que se viene suscitando es, primero, ya establecimos que el patrocinio letrado es obligatorio en la instancia ante comisiones médicas, donde un trabajador reclama el otorgamiento de prestaciones en especie, el otorgamiento de prestaciones dinerarias, el reconocimiento, fijación de una incapacidad y su resultante indemnización. Sabemos que el patrocinio es obligatorio y que en caso de que la actuación resulte oficiosa y exitosa, los honorarios estarán a cargo de las ART. Bien. Sabemos también que las comisiones médicas no regulan los honorarios, entonces tenemos que recurrir inevitablemente al procedimiento fijado en la ley de aranceles para pedir la regulación de honorarios en sede judicial. Y el problema aquí es no solamente lo procedimental, sino qué monto de honorarios se va a regular y eventualmente cómo cobrar, ¿no es cierto? Por supuesto que ustedes, si quieren ir interrumpiéndome, más allá de los comentarios que hagan al final o las preguntas, también pueden ir haciéndolo y vamos haciendo las aclaraciones del caso. Bien. Inicio del proceso. La ley de aranceles regula este procedimiento en su artículo 24, que establece que el profesional interviniente podrá solicitar la regulación de honorarios ante el juez de primera instancia en lo civil y comercial en turno, del lugar donde se hubiera tramitado el asunto. De aquí sacamos las pautas de competencia, primero, para saber dónde vamos a iniciar esta demanda por pedido de regulación de honorarios. La competencia material, lo dice el propio artículo 24, será el juzgado civil y comercial. En cuanto a la competencia territorial, el artículo 24 dice expresamente el lugar donde se hubiere tramitado el asunto. Habitualmente esto es en la Comisión Médica de Rosario. Tengo entendido que los juzgados de otras jurisdicciones que no sean Rosario también están admitiendo estas demandas, pero bueno, el texto de la ley de aranceles dice, pareciera que la competencia territorial caería siempre en Rosario si el trámite ante comisiones médicas fue en la Comisión 07 de Rosario. Y por supuesto que la cuantía de los honorarios que se van a peticionar que se regulen es lo que va a determinar si se inicia en un juzgado de circuito civil y comercial o en un juzgado de distrito. Hay una excepción a la competencia material de los juzgados civiles y comerciales, un supuesto en el cual el pedido de regulación recaería en la justicia laboral. La Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió en un fallo Bassano y reiterado en el fallo Jorgelina de Vicenzo contra Koenig, diciendo y aclarando que hay que diferenciar las tareas administrativas según sean tareas autónomas, es decir, aquellas que no derivan después en un juicio, o conexas, que son las que, a contrario sensu, las que derivan posteriormente en un juicio ulterior. A partir de esa diferenciación, para las que sean autónomas, la competencia que corresponde es de la justicia civil y comercial, que es el caso más habitual, donde se patrocina a un trabajador que inicia un expediente ante comisiones médicas, que se le fija una incapacidad, que se
le determina una indemnización que debe percibir y se finaliza allí la reclamación del trabajador. Bueno, esa tarea administrativa, que es autónoma porque no deriva después en un juicio posterior, recae la competencia en la justicia civil y comercial, los juzgados de circuito y distrito que decíamos anteriormente. Pero cuando las tareas administrativas son conexas, dice la Corte que corresponde que entienda el órgano que entiende en la causa judicial en que han derivado. En este caso sería la justicia civil y comercial. Bien, ¿cuál puede ser ese supuesto? Bueno, podría ser tal vez el supuesto en el cual un profesional patrocina a un trabajador al cual se le ha rechazado el carácter laboral de un siniestro, obtiene el reconocimiento del carácter laboral, es decir, logra revertir el rechazo de la contingencia por parte de la ART, luego continúa con el procedimiento, tiene una alta médica, eventualmente inicia un expediente por valoración del daño o divergencia en la determinación de la incapacidad, que determina que no tiene incapacidad. Bueno, si tiene que ir luego a la justicia laboral para obtener un reconocimiento de un porcentaje de incapacidad y cobrar una indemnización, podría ser que, de acuerdo a la doctrina de la Corte, en su análisis de la ley de aranceles, el pedido de regulación por el primer expediente, donde se logró revertir el rechazo, recaiga en la justicia laboral y en el juzgado laboral que está entendiendo en la causa principal. Bien. Aquí me pregunto también si no puede caer, por ejemplo, en la justicia civil y comercial, el caso del artículo 5º de la resolución de la superintendencia, la 899-E del 2017. Un caso que no es habitual ver en la justicia, pero que existe y que es una herramienta muy importante para algunos casos donde los trabajadores no tengan los salarios registrados. Sabemos que en este país, donde tenemos 30% de trabajo no registrado y un porcentaje aún más alto donde está deficientemente registrado, el caso típico de un trabajador que está registrado por 4 horas, sus salarios por los cuales se realizan aportes no son los salarios devengados cuando realizan una jornada completa. Bueno, el artículo 5º de esa resolución de la superintendencia prevé este trámite en el cual el trabajador que deja constancia en el trámite ante comisiones médicas de que los salarios devengados no se corresponden con los salarios declarados ante el SUS, bueno, ello no es óbice para que el trabajador no perciba de la ART la indemnización correspondiente de acuerdo a los salarios declarados, pero que luego puede ir a la justicia laboral, iniciar una acción contra su empleador para el reconocimiento de esos salarios que tenía en negro, y una vez obtenido el pronunciamiento por parte del órgano judicial, ir a la ART con esa sentencia y decirle, bueno, páguenme la diferencia. Ese sería, en lenguaje llano, el supuesto del 899E. Bueno, en tal caso, pareciera ser que el pedido de regulación de los honorarios del profesional que patrocinó al trabajador y que logró que cobre una indemnización menguada tal vez porque no estaban la totalidad de los salarios declarados, pero que logró ese objetivo al fin, luego pida regulación y no recaería en la justicia civil y comercial, sino que recaería en la justicia laboral, en el juzgado donde se tramita el expediente contra el empleador para el reconocimiento de los salarios en negro. Bien, ¿cuáles son las etapas de este proceso, que es un verdadero proceso de pedido de regulación de honorarios? Esto no es una acción mera declarativa, esto es un verdadero proceso contencioso con particularidades, con etapas procesales distintas, alteradas algunas, pero es un proceso contencioso al fin. Para graficarlo, tenemos esta placa que después vamos a ir viendo etapa por etapa cómo se va a ir desarrollando. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo está diagramado este proceso. Existe un escrito inicial, es decir, una demanda, e inmediatamente se dicta la sentencia.
la resolución que regula los honorarios profesionales. Luego de ello, es que se corre traslado a la demandada para que en su caso genere la oposición correspondiente a través de los recursos previstos en la ley de aranceles. Revocatoria, apelación, bueno, los cuales tramitarán la revocatoria, por supuesto, ante el mismo juzgado que reguló los honorarios, y la apelación en subsidio tramitará ante la sala correspondiente. Como ustedes podrán ver, este tipo de proceso, un proceso monitorio similar al que conocemos los laboralistas, del procedimiento de trámite abreviado previsto en el Código Procesal Laboral, tiene esta particularidad de que ante el escrito inicial se dicta la sentencia, en este caso la regulación de honorarios, y luego la demandada puede oponerse a la misma planteando los recursos correspondientes. Inicio del proceso. Bueno, la primera discusión que hemos tenido en este tema de regulación de honorarios es si el trabajo realizado por el profesional ante comisión médica es una labor extrajudicial, una simple labor extrajudicial, o es una verdadera labor administrativa. Esto tiene repercusión en muchas aristas, principalmente en la cuantificación de los estipendios profesionales, pero también tiene su incidencia en el tipo de trámite que se le va a imprimir al pedido de regulación de honorarios. ¿Por qué? Porque la ley de aranceles trata los pedidos de regulación por tareas administrativas en su artículo 39, estableciendo un trámite sumario. Y en el artículo 24 trata el proceso monitorio que yo les venía comentando por las labores administrativas. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Bien, el proceso monitorio del artículo 24 está diagramado de tal manera porque existe una presunción de autenticidad de las actuaciones administrativas que hace que el juez pueda rápidamente resolver y dictar la regulación de honorarios con los elementos que tiene a la vista inicialmente, sin perjuicio de la oposición posterior que puede realizar la demandada. Ahora bien, cuando un profesional pretende que se le regulen honorarios por trabajos extrajudiciales, allí la cuestión probatoria ya es mucho más difícil, mucho más compleja. Pensemos simplemente el caso más sencillo. Uno atiende una consulta en su estudio a una persona, olvidemos, no, puede ser un trabajador o no. Una consulta, simplemente, o una redacción de una carta, un telegrama, tareas típicamente extrajudiciales. Bueno, si uno quisiera pedir regulación de honorarios por esa labor extrajudicial, tiene que ir por el artículo 39. ¿Por qué? Porque tendrá que probar las tareas realizadas para que el juez le regule luego los honorarios. Tarea, prueba, mejor dicho, muy compleja de recabar. Bien. Los juzgados, tanto los civiles y comerciales de distrito como los de circuito, claramente han entendido desde el inicio que son tareas administrativas. Son trabajos profesionales dentro de un procedimiento administrativo reglado por las leyes correspondientes. ¿Y qué es lo que se va a pedir? ¿Cuál es el objeto de esta demanda por regulación de honorarios? Justamente eso, un pedido de la regulación de los honorarios. No es una instancia de ejecución. La instancia de ejecución será una etapa posterior o un expediente posterior de apremio en caso, para el supuesto que tengamos una resolución firme y ello constituya un título sobre el cual iniciar la vía ejecutiva correspondiente. Esta es la instancia inicial donde el profesional que asesoró, patrocinó al trabajador va a pedir la regulación. Por lo tanto, ¿qué hechos son los que hay que invocar en la demanda y probar? Bueno, primeramente la intervención personal como patrocinante. La ley de aranceles prevé para esto que se pueda acreditar simplemente con el poder. En nuestro caso es más sencillo aún porque habrá que acompañar el expediente de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
no solamente para ver toda la actuación que se ha realizado como patrocinante del actor, sino que allí también va a estar incorporado el poder que ustedes han presentado para poder iniciar el trámite ante la SRT. ¿Y qué hay que probar? Bueno, lo que habíamos dicho anteriormente, que hubo de parte del profesional una actuación oficiosa y que ha logrado obtener el reconocimiento total o parcial de la pretensión ante la comisión médica. Se deberá solicitar copia de las actuaciones administrativas, lo cual se realiza mediante una informativa a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Esto lo tiene que hacer o la parte reclamante, llamémosle, o el propio juzgado de oficio, porque el juzgado, según la ley de aranceles, debe resolver con las actuaciones administrativas a la vista. Es decir, que no alcanza simplemente con que en el escrito de demanda acompañemos como documental ese expediente digital de la SRT, sino que corresponde que se haga la informativa a la super, la cual ustedes saben que se realiza a través de la página de AFIP, muy sencillo, se carga el oficio y en 1 o 2 días la superintendencia contesta acompañando el expediente completo. Eso va a hacer que sea mucho más fácil poder ver cuál es la actuación que ha tenido el profesional dentro del trámite ante comisiones médicas. Y en la demanda inicial, el profesional tiene la facultad, no es una obligación, pero sí es altamente recomendable, de estimar sus propios honorarios. El artículo 27 de la Ley de Aranceles prevé esta facultad de estimarlos. Lo cual, por supuesto, que le va a dar argumentos al juez o a la jueza para que dicte la resolución regulatoria de esos honorarios. Bueno, como les decía, este es un proceso monitorio que tiene alteradas algunas de las instancias procesales típicas, no es un procedimiento con las etapas consecutivas que conocemos habitualmente de demanda, contestación, prueba, alegatos y sentencias, sino que tiene algunas instancias alteradas, pero que garantizan debidamente el derecho de defensa. Bien, el doctor Muñoz, integrante, vocal de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, en todos sus fallos pone esta especie de concepto que dice, es un proceso monitorio cuyo objeto es que el juez, con las actuaciones administrativas que se han realizado, cuantifique el monto de los servicios realizados por el profesional abogado para que luego, en poner la notificación, la que, de resultar confirmada, será título ejecutivo. Bien, como estamos dentro de la parte inicial, del escrito inicial de la demanda, vamos a ver ahora cuáles son los argumentos para pedir una mayor regulación de honorarios tendientes a alcanzar el 100% de la escala de la ley de aranceles. Bueno, el artículo 23 de la ley de aranceles dice que el honorario se fijará mediante la aplicación de la escala del artículo 6 en los asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria. Por supuesto que si estamos hablando de un caso donde se patrocinó un trabajador que logró obtener una indemnización en sede administrativa, ahí tenemos ya la base, la cuantía. Estamos hablando de un caso, por supuesto, susceptible de apreciación pecuniaria. Entonces, el artículo 23 nos remite primeramente a la escala del artículo 6. El artículo 6, por su parte, dice que en los asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, el honorario será fijado según la cuantía de los mismos de acuerdo con la escala siguiente. Y se remite a la escala que ya conocemos, que es la escala del 100%. No es una escala reducida. Se remite el artículo 6 a la escala del 100%. Sabemos también que Caja Forense, la cual tiene las facultades de interpretar todas las cuestiones relativas a aranceles, ha emitido un dictamen en agosto del 2021 a cargo del doctor Pablo Barceló, que seguramente sea la persona que más sabe de materia de honorarios profesionales en la provincia, dictaminando que correspondería aplicar la escala del 100%, en caso de que las tareas realizadas sean equiparables a las tareas de una instancia procesal judicial.
Bien, esta es la escala que les mencionaba anteriormente, que está tal cual en la ley de aranceles en su artículo 6º. Valga aquí una aclaración. Muchas veces, como ustedes pueden ver, prevé distintas escalas, justamente, hasta 15 IUs, los honorarios se regulan del 22 al 33%. Cuando hablamos de IUs acá, esto es la traducción del capital, es decir, de la indemnización, en IUs, bueno, establece un mínimo y un máximo dentro de los cuales se pueden fijar los honorarios. Bien. Un error habitual es tomar en las escalas siguientes, por ejemplo, la siguiente que habla de 16 a 45 IUs, los porcentajes van desde el 20 hasta el 26. Un error habitual, como les decía, es pensar que, por ejemplo, si el capital se traduce en 16 unidades IUs, corresponde aplicar lisa y llanamente el 20 al 26% para regular los honorarios. ¿Por qué? Porque el propio artículo 6º, en su parte final, dice que en ningún caso el honorario podrá ser inferior al máximo del grado inmediato anterior de la escala, con más el incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponde al grado siguiente. Esto que parece muy complejo, está redactado de una manera difícil de desentrañar para nosotros los abogados, que muchas veces no somos los más avisados en materia de cálculos matemáticos. Bueno, para evitar que nosotros tengamos que hacer los cálculos matemáticos, es que existe la tabla de honorarios que conocemos todos, donde ahí ya está traducido esto, porque básicamente lo que quiere decir es que si el capital son 16 IUs, por ejemplo, bueno, hay que tomar por los 15 primeros IUs el máximo de esa escala, es decir, el 33%, y por ese IUs restante hasta llegar a los 16, se aplicará del 20 al 26%. Como les decía, para no entrar en cálculos matemáticos, lo más fácil es siempre tomar la tabla que publica mensualmente la caja forense, y ahí ya tenemos bien los valores. Bueno, antes de iniciar la demanda, o al momento de iniciar la demanda, mejor dicho, por regulación de honorarios, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, como formalidades, se tiene que pagar la boleta de iniciación de juicio correspondiente a distrito o circuito, según donde se inicie el trámite judicial. Hay que pagar el sellado o tasa de justicia, que equivale al 3% del monto reclamado. Cuidado con esto, porque si vamos a reclamar la aplicación del 100% de la escala o algún otro valor distinto, sabiendo que muchas veces se reducen luego los honorarios, bueno, el sellado no se corresponde con el monto regulado finalmente por el juzgado, sino que es de acuerdo al monto de la demanda, de acuerdo al monto reclamado. Bien. Para su facilidad y para que después, cuando comparta el Power, ustedes lo tengan a mano, están los códigos del API y cómo hacer el formulario 324 del API para emitir la liquidación correspondiente del sellado. El Código Fiscal prevé la posibilidad de diferimiento parcial de este 3%, es decir, una parte hay que abonarlo y una parte se puede diferir para una etapa posterior, lo cual no implica de que ese diferimiento no genere intereses. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Se está viendo que se inician a veces pedidos de regulación de honorarios con declaraciones de pobreza firmado por los abogados o abogadas que pretenden que se les regulen los honorarios. Bien. Bueno, primero que, sin entrar en un análisis, una valoración ética al respecto, lo que sí es importante decir que si se va a presentar una declaración jurada de pobreza, si en el caso lo amerita, primero hay que hacerlo de manera prolija. ¿Qué quiere decir esto? He visto expedientes donde las declaraciones juradas de pobreza son simplemente fulanito para litigar contra tal ART. Las declaraciones juradas de pobreza, ustedes saben que son para el caso en concreto, es decir, hay que identificar mínimamente
para qué caso es que se pretende esta declaración jurada de pobreza. Y hay que tener cuidado con esto también. ¿Por qué? Porque tal vez para evitar el pago de ese 3% del sellado, el cual una parte incluso se puede diferir para una etapa posterior, la demandada, luego al comparecer, tendrá la posibilidad eventualmente de plantear la oposición a esta pobreza. Ustedes saben que cuando se reformó el Código Procesal Civil y Comercial, eliminando esos trámites ya viejos de pobrezas en sedes judiciales, bueno, reemplazándola por esta declaración jurada, bueno, estableció un procedimiento específico en el artículo 333, donde la parte reclamada puede oponerse a esa declaración jurada de pobreza, y esto se genera un incidente. Se genera un incidente, se corre vista al API, un incidente que puede resultar perdidosa a la parte reclamante y genera costas, y también hay que tener presente otra cuestión. El 333 dice que en caso de que la oposición a la pobreza resulte acogida, se suspende el trámite del principal. Es decir, en este caso, el trámite de la regulación de honorarios, hasta tanto se satisfagan el pago de las liquidaciones más las multas correspondientes. Bien. Y hace remisión al artículo 242, que muchas veces no lo tenemos presente, pero que existe. Existe y hay que tener cuidado que el 242 es el supuesto de la caducidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? El 242 prevé que en caso de, como les decía, que resulte acogida la oposición y estén no satisfechos esas liquidaciones y sus multas correspondientes, si no se pagan dentro de los 90 días corridos, incluyendo los días inhábiles, se produce la caducidad fiscal, es decir, equivalente a una caducidad de instancia. Así que ténganlo presente, no como una advertencia, sino para que, bueno, ustedes puedan tomar la mejor decisión e iniciar de la manera más prolija su reclamo y evitar meterse por ahí en incidentes o en costas innecesariamente. Y otro de los temas que hay que tener muy presentes es, ¿se exige o no se exige la mediación prejudicial obligatoria para estos casos? Bueno, esto ha suscitado fallos en todos los sentidos. Saben ustedes que en Distrito Civil y Comercial tenemos 18 juzgados, más 4 cámaras de apelaciones, 4 salas, perdón. En los juzgados de circuito tenemos 5 juzgados de circuitos, más una cámara de apelación, y hemos visto fallos en todos los sentidos. Así como tenemos fallos de todos los colores en cuanto a la cuantificación de los honorarios, también en materia de quienes exigen la mediación prejudicial obligatoria se han visto distintos fallos, pero que bueno, con el correr del tiempo, más o menos algunos criterios se van acomodando. No es lo mismo estos pedidos de regulación de honorarios hace un año, año y medio, cuando recién empezaban a llegar a los juzgados, que en estos momentos donde ya se ha generado una jurisprudencia, donde ya hay algunos criterios de parte de las salas, que van de una manera ordenando, trayendo previsibilidad a todas las partes involucradas. Bien. En cuanto a la mediación, no hay que perder de vista que la ley de mediación exime del tránsito por una mediación obligatoria aquellas cuestiones en las que está involucrada el orden público. Sabemos bien que hace relativamente poco se dictó la ley provincial que reconoce el carácter de orden público de los honorarios profesionales de los abogados y procuradores, con lo cual ello ha venido a cambiar un poco la jurisprudencia un poco contradictoria que había en este aspecto. Bien. ¿Qué juzgados exigen la mediación previa obligatoria en estos momentos? Digo en estos momentos porque he podido hacer algún relevamiento. Como les decía, es una materia muy dinámica, con lo cual que hoy exijan no significa que mañana lo sigan exigiendo, o que ustedes al finalizar esta exposición digan, me salió un fallo que no me la pidió más, por ejemplo. Bueno, Distrito Civil y Comercial número 8 y número 11 están exigiendo la mediación prejudicial obligatoria. El fallo Camardo Matías contra la segunda es posterior
a la entrada en vigencia de la Ley de Orden Público de honorarios de los abogados y procuradores, con lo cual, a pesar de esa modificación legislativa, siguen manteniendo el criterio de exigir la mediación previa obligatoria. Y la Sala 2, en el caso Chicone, Nicolás contra Prevención, exigía la mediación. Este es un fallo anterior a la Ley de Orden Público de Honorarios. La Sala 3, que antes exigía la mediación, recientemente ha cambiado su criterio. Como ustedes pueden ver, ahí el fallo Buldorini-Brenda contra Swiss Medical. Bueno, antes exigían mediación y ahora no la exigen más. Y tengo entendido que el resto de los juzgados de distrito, así como todos los juzgados de circuito, ninguno exige la mediación previa obligatoria en estos momentos. Y esto, a ver, a materia de opinión personal, sin estar representando a nadie, creo que tiene su lógica, por supuesto, porque primero que no podemos someter a mediación un crédito cuya cuantía no se encuentra definida. Es decir, si todavía no hay una regulación, ¿cómo vamos a hacer una mediación cuando no sabemos la cuantía de ese crédito? Bien. Por otro lado, teniendo la ley de orden público de los honorarios, ¿se pueden convenir, se pueden acordar honorarios distintos? Bien, pareciera ser que si es de orden público, no se puede establecer o acordar algo inferior a lo que prevén la ley de aranceles. Y a su vez, bueno, el proceso monitorio previsto en el artículo 24 es un proceso realmente asimilable a una autosatisfactiva, una medida urgente, que se corresponde también con el carácter alimentario que tienen los honorarios de los profesionales, abogados. Así que pareciera ser que la mediación previa obligatoria no tiene mucho más tiempo de exigencia dentro de los juzgados. Pero bueno, esta es la realidad hoy en día. Sabemos que muchas veces cuando inician la demanda y caen en alguno de estos juzgados, para los profesionales puede ser un problema porque hay que interponer recursos, llega a la Cámara, hay que ver en qué sala cae y todo esto es tiempo, por supuesto, para el cobro de sus honorarios. Una vez que se inició la demanda, como vimos antes en el cuadro ese de las etapas del proceso, el juzgado, con las actuaciones administrativas a la vista, dicta la resolución, regula los honorarios. Y allí es que se corre el traslado a la demandada, que sería la obligada al pago, en este caso la ART, para que primero se le emplaza a que comparezca y constituya domicilio legal en un plazo no inferior a los 10 días hábiles. Si no comparece, por supuesto que se le aplica el apercibimiento de tenerlo por constituido domicilio legal en Secretaría de Juzgado. Luego de ese plazo es que empieza a correr el plazo para que la demandada interponga los recursos que considere pertinentes si no está de acuerdo con la regulación, la revocatoria y la apelación en subsidio. Es importante tener en cuenta este plazo porque me ha pasado, yo soy abogado de distintas aseguradoras de riesgo de trabajo, que me llaman algunos colegas, la verdad que de muy buena fe, me dicen, che, se te pasó el plazo para meter la revocatoria, quedó firme. No, mira, primero son 10 días hábiles y luego empieza a correr el plazo para los recursos correspondientes. Así que hasta tanto no se venza el último plazo para interponer los recursos, bueno, la regulación no estará firme. Y el artículo 24 aclara en su inciso B lo que decíamos antes. El autorregulatorio, luego de que quede firme, constituirá título hábil para el apremio. El inciso C, por su parte, también, como una cuestión práctica que les comento, dice que en la cédula que se remite corriendo el traslado al deudor, la regulación de horarios hay que transcribir los incisos A, B y C de este artículo, bajo pena de nulidad de la notificación. Bueno, una vez que tenemos la demanda, la regulación de honorarios, se corre el traslado, se pueden interponer los recursos que hablábamos anteriormente.
Por supuesto que el primero que puede interponer un recurso contra esa regulación es el propio profesional que pide la regulación de honorarios. Si le regulan menos de lo que considera que le corresponde, puede él mismo interponer recursos de revocatoria y de apelación. Corrido el traslado correspondiente a la demandada también tiene la facultad de interponer esos recursos. He aquí un supuesto muy interesante y que si hay algún colega también apoderado de aseguradora de riesgo de trabajo, tiene que prestar mucha atención porque es algo muy simple, un supuesto muy simple, pero que trae un perjuicio enorme y una responsabilidad profesional enorme, el inciso C. ¿Qué dice este caso? Cuando la impugnación de los honorarios por parte del obligado al pago estuviera limitado al importe, sea por cuestionamiento de la base económica, la norma aplicable o cualquier otra causa, el recurrente deberá establecer con fundamento normativo cuál es el monto que estima que corresponde, bajo apercibimiento de tener por no interpuesto el recurso. El apercibimiento es gravísimo, es decir, la demandada, cuando interpone sus recursos de revocatoria de apelación en subsidio, si simplemente se limita a decir que los honorarios son altos, que corresponde reducirlos porque son excesivos, por el motivo que fuera, debe decir cuál es el monto que estima que corresponde. Si no lo hace, el juzgado puede tener por no interpuesto el recurso. Fíjense la gravedad del apercibimiento. Y esto no es un análisis de laboratorio o simplemente teórico, esto ya ha sucedido. De hecho, el primer asunto que tuvo que resolver en materia de regulación de honorarios por actuación ante comisión médica la Cámara de Apelación de Rosario, la Sala Segunda, fue un caso donde pasó este supuesto. El caso de Janina Fratesi contra Prevención, tienen ahí los datos abajo, declararon mal concedido el recurso de apelación y en ese caso quedó firme una regulación de honorarios al 100% de la escala. Fíjense qué tema, ¿no es cierto? Bueno, también hay que tener presente, donde en el inciso en el inciso E del artículo 28, que establece la ley de aranceles que los recursos sobre honorarios no devengan honorarios. Es decir, si se interponen recursos para modificar esa regulación de honorarios, en principio no se generan nuevos honorarios por esas vías recursivas, salvo lo que se prevé en el artículo siguiente, en el inciso siguiente, en el inciso F, que dice que no rige lo dispuesto en el inciso anterior si el recurso hubiera sido interpuesto por el obligado al pago de los honorarios y el tribunal de apelación considerare que careció de fundamento o el que se invocó resultare aparente y así se declarare. Y en ese caso se regulan honorarios por el recurso en el 13% de la regulación apelada. Bien, es decir, pasando en limpio, si el propio profesional que pidió la regulación no está de acuerdo con esa regulación e interpone un recurso de revocatoria o apelación, en ningún caso va a tener que cargar con honorarios o con costas, porque no es la obligada al pago. Ahora bien, la obligada al pago, en principio, no está obligada a pagar costas o honorarios por los recursos, más allá del resultado, salvo el supuesto del inciso F, que es una especie de litigar malicioso, llamémosle. Bueno, va más o menos claro hasta este momento. Cualquier cosa pueden ir interrumpiéndome o hacer algún comentario si lo consideran. Hemos visto antes los argumentos para pedir el máximo de la escala. Ahora vamos a ver los argumentos que tendrá la demandada para reducir el porcentaje de la escala y que no se aplique eventualmente el 100%. ¿Se acuerdan que la ley de aranceles hablaba de que en los casos susceptibles de apreciación pecuniaria hay que tomar la base económica para calcular los honorarios de acuerdo a la escala del artículo 6º? Bueno, el artículo 4º
dice que además, en estos casos susceptibles de apreciación pecuniaria, hay que tener en cuenta el éxito obtenido y la calidad y extensión de la labor profesional dentro y fuera del proceso. Es decir, que no solamente hay que limitarse al análisis del monto, de la base, de la cuantía, es decir, de la indemnización que cobró el trabajador, sino que hay que analizar también la calidad y extensión de la labor profesional que tuvo. Es decir, qué trabajo en concreto tuvo que hacer el profesional patrocinante del trabajador en la instancia administrativa. Y aquí tenemos que tener en cuenta que algo que muchas veces en los juzgados civiles y comerciales no se conoce porque, por supuesto, las cuestiones sobre materia laboral no llegan a esa competencia, pero que nosotros conocemos bien. Y es que no todos los trámites ante comisiones médicas tienen la misma complejidad. No es lo mismo un caso de valoración del daño, que es asimilable a una especie de homologación de un acuerdo, que una divergencia en la determinación de incapacidad, por ejemplo, es decir, una RT que otorgó una alta sin incapacidad, y en comisión médica el profesional logra que su cliente obtenga el reconocimiento de un porcentaje de incapacidad y el pago de una indemnización, son supuestos distintos, que de acuerdo a la normativa administrativa son procedimientos distintos, hay pruebas distintas que realizar, tiene distintas etapas. Bueno, todo esto es importante que cuando se inician las demandas o eventualmente también en las oposiciones, se pongan de manifiesto y se le hagan saber al juez en lo civil y comercial, que muchas veces desconoce la diferencia entre un trámite y otro, bueno, efectivamente, cuáles fueron las tareas realizadas dentro de ese expediente administrativo donde se está pidiendo la regulación. Saben ustedes que hay un modelo de demanda por pedido de regulación que se ha hecho en su momento por profesionales de la ciudad. Es un escrito muy bien armado, muy bien fundamentado. Pero así como digo esto, también debo decir que en la realidad los juzgados civiles y comerciales no entran a analizar muchas de las actuaciones profesionales que se detallan en ese escrito. Con lo cual, vuelvo a reiterar, lo fundamental, ya sea para que le regulen más o menos honorarios, va a ser que se acredite cuál fue la calidad y la extensión de la labor del profesional. Que ustedes le remarquen qué se hizo y qué no se hizo dentro de ese expediente administrativo. ¿Se ofreció prueba? ¿No se ofreció prueba? Saben ustedes que en la instancia administrativa se puede producir prueba. No es habitual, por supuesto, porque lo que más quiere, lo que se persigue habitualmente es tratar de transitar lo más rápido posible en la instancia administrativa para llegar a la instancia judicial, o en la instancia administrativa obtener un reconocimiento, pero la producción de pruebas no es lo habitual. Saben ustedes también de que está la posibilidad de presentar alegatos, incluso está la posibilidad de recursos dentro del trámite administrativo. Bueno, todo eso va a ser de que ustedes puedan justificar eventualmente un pedido por un mayor porcentaje en la escala, en la regulación de honorarios, o los que patrocinan aseguradores de riesgo de trabajo para remarcar al juzgado, bueno, qué trabajos han sido más extensos o menos extensos para eventualmente reducir el porcentaje de la escala. Habitualmente los fallos, tanto de primera como de segunda instancia, cuando reducen el porcentaje de la escala, es decir, que no se regula al 100%, sino al 50% de la escala, bueno, se hace cita del fallo de la Corte Suprema, Baldassarre contra Provincia de Santa Fe, que es un fallo del 85, un fallo de un asunto netamente administrativo, un recurso contencioso administrativo, donde, bueno, aquí hay una cita, donde la Corte reconoce la posibilidad de equiparar las retribuciones por los trabajos realizados, judiciales y extrajudiciales, pero no automáticamente, que exige para la equiparación de los trabajos una equiparación desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y como en ese precedente se entendió que no se daba esa equiparación, se redujeron los honorarios por la gestión ante la administración al 50%.
Es decir, que este fallo que habitualmente se cita para reducir el porcentaje de la escala al 50%, en verdad lo que está diciendo es, bueno, no se puede equiparar automáticamente los trabajos realizados en sede administrativa y judicial. No hay una automaticidad, no hay una traslación automática. Hay que ver en el caso en concreto, si es equiparable lo que se hizo en sede administrativa con una tramitación completa de un expediente en sede judicial. Y ahí se podrá ver qué porcentaje aplicar. El conocido fallo Municipalidad de Santa Fe contra Bergania del 2017 también suele ser citado para justificar, porque no solamente trae la cuestión de la cuantificación del IUS, las deudas de valor, deudas dinerarias que todos conocemos, sino que también se hace referencia, como un criterio que deben tener los jueces al regular honorarios, las pautas de proporcionabilidad y razonabilidad en relación a los trabajos realizados. La Cámara de Apelación Civil y Comercial de Distrito, la Sala Segunda, fue la primera que resolvió un caso sobre regulación de honorarios en la ciudad, en el fallo Oldani contra Prevención de año 2022, donde se redujo la escala al 50%. Era un caso por valoración del daño. Venía en trámite ante comisión médica por valoración del daño. Ese criterio fue confirmado en fallos posteriores en asuntos que venían por divergencia en la determinación de la incapacidad. Y la Cámara de Circuito, en Rotirotti Matías contra Prevención, también redujo al 50% de la escala. Y el otro argumento que habitualmente utilizan los jueces para reducir el porcentaje de la escala es la facultad que les otorga el Código Civil y Comercial en el artículo 1255, que dice que si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Es decir, que se remite a las tareas efectivamente cumplidas. La importancia de la labor cumplida. Por eso es lo que yo le decía antes. Si bien hay criterios que se van asentando, tanto en los juzgados de primera instancia como en las cámaras de apelaciones, hay criterios que se van asentando, no implica de que en el caso en concreto que tengan ustedes, si van a ir por la vía judicial para pedir su regulación de honorarios, tengan que tener todo esto en cuenta, porque lo más importante es justificar la extensión y la calidad de los trabajos realizados. Y remarcarlo, y en base a eso, tratar de apartarse de algún precedente que tenga esa sede judicial. Bien. Hasta aquí veníamos hablando sobre los casos susceptibles de apreciación pecuniaria, que son los más claros, los más típicos, en los cuales el trabajador cobra una indemnización en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahora, ¿qué pasa con los casos no susceptibles de apreciación pecuniaria? El artículo 5º de la Ley de Aranceles establece que el honorario estimado hay que tener en cuenta las circunstancias de los artículos A y B del artículo 4º, es decir, la apreciación hecha por los profesionales, el éxito obtenido y la calidad de extensión de la labor profesional, y también hay que tener en cuenta la posición económica y social del interesado y la trascendencia que para el mismo revista la cuestión debatida. El artículo 12, por su parte, que hay que tenerlo presente, establece que los honorarios no podrán ser inferior a los siguientes montos. Inciso 7.7, el honorario por cualquier actuación aislada corresponde un ius. En los juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria, el máximo regulable será el décuplo del mínimo, es decir, 10 veces el mínimo, 10 ius. Es decir, que entre 1 y 10 ius encontrarán el límite mínimo y máximo para la regulación de honorarios en los asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Bien. También hay que tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces pensamos que un asunto es no susceptible de apreciación pecuniaria y hay que analizarlo en el caso en concreto.
o eventualmente argumentarlo debidamente en su presentación inicial. El artículo 8 de la Ley de Aranceles, cuando habla de la cuantía del juicio, dice que no existiendo en la demanda cantidad determinada, se tendrá en cuenta los valores, bienes o intereses comprometidos susceptibles de fundar una apreciación pecuniaria o la trascendencia económica del litigio. Vayamos a lo primero. ¿Cuál es el caso típico no susceptible de apreciación pecuniaria? Un caso donde el profesional patrocinó a un trabajador que la RT le había rechazado la contingencia, le había rechazado la cobertura de un accidente, por ejemplo, o una enfermedad. Y en sede administrativa se logra revertir ese rechazo reconociendo el carácter profesional de una enfermedad o el carácter laboral de un accidente. Bien. Esa actuación del profesional es una actuación que genera honorarios y como no hay una base, una cuantía, no hay una indemnización hasta ese momento, no podemos hablar que sea susceptible de apreciación pecuniaria. Ahora, otro supuesto puede ser el caso en que la RT otorga el alta médica al trabajador y el trabajador va a la superintendencia no para que le fijen una incapacidad, sino que va por divergencia en el alta. Es decir, quiere volver a estar en tratamientos médicos, quiere que le otorguen nuevas prestaciones en especie, quiere volver a estar en situación de ILT, es decir, que la RT le cubra los salarios. Ese caso, si el trabajador, a través de su apoderado, a través de su profesional patrocinante, logra que la RT le otorgue prestaciones en especie, que le otorgue prestaciones en ILT, ¿es un caso susceptible de apreciación pecuniaria o no? Bueno, los juzgados en general no se meten a analizar estas cuestiones. Me han dicho personalmente, no quiero saber nada, realmente habría que producir mucha prueba, hay que hacer estimaciones, pero hay que tener en cuenta de que las prestaciones en especie son cuantificables. No es lo mismo un caso donde se otorguen 10 sesiones de rehabilitación, que uno podría cuantificar a ver cuánto es el valor de esas sesiones de rehabilitación, o puede ser que esa prestación en especie sea una intervención quirúrgica muy grande, con la aplicación de una prótesis que tienen valores astronómicos muchas veces. ¿Y qué pasa con las prestaciones por ILT? Bueno, esto más que una solución es para pensarlo, ¿no es cierto? Para pensarlo y eventualmente argumentarlo. Y otro de los asuntos que es para pensar son los trámites que no han sido exitosos en comisión médica, pero que luego sí han sido exitosos en sede judicial. Cualquier trámite que se imaginen. La RT otorga el alta sin incapacidad, se va a la superintendencia por divergencia en la determinación de la incapacidad, la super dice, no corresponde otorgar incapacidad, bueno, el trabajador inicia luego la demanda en sede laboral y logra una sentencia con un reconocimiento de un porcentaje de incapacidad y la condena a la RT por un monto indemnizatorio. Bien, esa actuación que hubo ante comisión médica, ¿genera honorarios? ¿Esos honorarios están a cargo de las ART? ¿O ya queda comprendido dentro de la regulación de honorarios que se practique luego en sede judicial? Esto también, no vengo a traer una solución, sino más bien una duda, un planteo, un disparador, para que cada uno pueda analizarlo en el caso en particular. Y el artículo 24 de la Ley de Aranceles, en su parte final, dice: si la gestión derivare en recurso contencioso administrativo de ilegitimidad o de inconstitucionalidad, el tribunal competente, al regular los honorarios devengados en esos recursos, es decir, en sede judicial, fijará también y por separado los que correspondan por los trabajos efectuados ante la administración. Bueno, a modo de síntesis, y para no extendernos y para que haya lugar por ahí algunos comentarios o algunas preguntas que quieran realizar, aquí están los criterios mayoritarios hoy en día
no significa que sean criterios fijos, ni mucho menos. Y les vuelvo a decir, tal vez ustedes me digan, no, yo logré tal sentencia, logré en tal juzgado un reconocimiento de otra escala. Bueno, estos son los criterios mayoritarios, de acuerdo al reglamento que pude hacer yo en las últimas semanas. Y cuando hay una cuantía, es decir, los asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, cuando el trabajador en sede administrativa logró el cobro de una indemnización, en general se regula el 50% de la escala. Muchos juzgados de primera instancia regulan al 100% y las cámaras están reduciendo los mismos al 50%. Les vuelvo a decir, tanto en los casos donde el trámite haya sido por valoración del daño, donde la actuación del profesional puede haber sido menor, como en los casos de divergencia en la determinación de la incapacidad, bueno, los juzgados no hacen una distinción en principio y fijan un 50%. Dentro de los argumentos, se ve la posibilidad de que en el caso en particular, si se acreditara una extensión y una calidad de la labor profesional, puede llegar a ser un porcentaje superior. Sinceramente, no he visto un análisis profundizado por parte de los juzgados al respecto, con lo cual el mínimo, que es el 50% de la escala, en los hechos resulta un techo también. Cuando se logra el reconocimiento del carácter laboral de la contingencia, en general están regulando 3 ius, algunos 4. Estos, bueno, vienen por los trámites de rechazo de la contingencia o rechazo de no listada, bueno, que se logra obtener un pronunciamiento favorable de parte del órgano administrativo. Y cuando se logra que el trabajador acceda a prestaciones en especie, están fijando habitualmente entre 4 y 6 ius la labor profesional. Aquí yo les dejo de vuelta la inquietud de si son casos susceptibles de apreciación pecuniaria o no, para que eventualmente se argumenten en los escritos iniciales. Como les decía, y para cerrar, lo más importante es, conociendo los criterios que tienen los juzgados en su extensión, son muchos los juzgados de distritos y de circuito, con lo cual hay distintos criterios. Las salas de a poco van acomodando, estableciendo algunos criterios que van bajando a primera instancia para tener previsibilidad, para que también ustedes sepan, cuando están en las audiencias de homologación ante la superintendencia y la RT le ofrezca unos honorarios, ustedes puedan tener todos los elementos para saber si es conveniente, en ese caso en particular, o no es conveniente y pedir la regulación de honorarios, de acuerdo a todo esto que veníamos hablando, y que ustedes también puedan hacer una estimación de tiempos y costos y beneficios si van a ir por la vía judicial. La verdad que los juzgados civiles y comerciales, como les decía, no están entrando en un análisis muy profundizado y eventualmente si ustedes quieren salirse de estos criterios van a tener que argumentarlo bien y demostrarlo bien dentro del pedido de regulación. Los juzgados civiles y comerciales, perdón si hay algún magistrado o algún funcionario de los juzgados civiles y comerciales, pero realmente detestan a los abogados laboralistas en estos momentos, digo en sentido figurativo, porque no pueden creer que la provincia adhirió a la ley que estableció la instancia administrativa previa obligatoria ante comisiones médicas para, de alguna manera, liberar a los juzgados laborales y de repente, como coletazo, sin que nadie lo viera, se le inundaron los juzgados civiles y comerciales de juicios por regulación de honorarios. Así que muy contentos no están y no entran en análisis profundizados de las cuestiones. Se están limitando a sacar regulaciones o resoluciones de acuerdo a estos criterios. Así que bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo, por supuesto quedo a disposición para preguntas, comentarios, lo que quieran, y como les decía el doctor Borselli, esta presentación se la voy a estar enviando a Martín para que él la comparta por los canales correspondientes, que tal vez les sea de recordatorio o de guía para los trámites que realicen. Así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Bueno, Federico, la verdad que excelente, excelente exposición, nos has dado un panorama completo de este tema que nos compete a todos y a todas. No sé si alguien quiere destrabar
mejor dicho, desmutearse y hacerle alguna pregunta al doctor. Tenemos unos minutos y él generosamente va a poder contestarlas. Sí, puede ser. Sí, Miriam, te escuchamos, claro, cómo no. Cuando hacemos un acuerdo sobre honorarios en sede, en comisión, en la audiencia de homologación, digamos, después para ir, en el caso de incumplimiento, vamos por la vía del apremio, ¿sí? Sí. Sede civil y comercial o laboral, porque tuve un caso que todos se declararon incompetentes. Y el problema cuando todos se declaran incompetentes es que el superior común es la Corte Suprema. Sí, pero bueno, para mí es laboral porque venía de comisión médica y es un acuerdo homologado tanto en el capital como en los honorarios. Mirá, de acuerdo a la jurisprudencia que pude citar anteriormente, yo no he tenido participación personal, pero entiendo que iría a la justicia civil y comercial, porque es una Bien. actuación autónoma y no una actuación conexa, que era el criterio que está teniendo la Corte Suprema para establecer la justicia civil o laboral. Pero bueno, Otra pregunta. esta es una opinión personal, sí. Perfecto, a mí me parece que viene más por ese lado, sí. Otra preguntita, cuando el tema de porque arrancamos con la con la nueva ley de riesgo de trabajo, que obliga al tránsito por comisión médica, o sea que vuelve, digamos, y pone la obligatoriedad del patrocinio letrado y establece que la ART se va a hacer cargo tanto de los honorarios del abogado como de los gastos, todos los gastos en el que incurra el trabajador. Y ahí vienen los médicos, el gasto de los médicos. Entonces, este ofrecimiento que generalmente hacen las ART solamente en las audiencias obligatorias tiene que ver con los honorarios de los abogados. ¿Cómo reclamamos los gastos de los médicos? O sea, el gasto, el rubro gasto que tiene que ver con los honorarios de los médicos. ¿También vamos a laboral o vamos a sede civil? No lo he visto, sinceramente, ese reclamo. No No lo reclama vi. nadie, pero sí No. hay que reclamar porque está previsto en la ley. Sí he visto que habitualmente en los escritos iniciales, cuando se pide regulación de honorarios por parte del abogado, dentro de la justificación para que le regulen el máximo posible, muchas veces dicen, yo me hice cargo de los honorarios del abogado, porque sabemos todos de que habitualmente el que paga los honorarios del abogado, muchas veces, del médico, perdón, es el propio abogado. Claro, pero son Eh, gastos. son Y los gastos, gastos, la ley dice que son a cargo de las RT. son gastos, exactamente. Según el texto de la ley, si lo metemos como gastos, bueno, correspondería, habría que ver si corresponde el reembolso. No, no he visto ningún tipo de reclamación al respecto, pero tu análisis, Miriam, eh, puede ser muy asertivo en ese Estoy aspecto. arrancando porque tengo un caso en donde la participación del médico fue la mía también, porque logré revertir una cuestión muy importante, pero la participación del médico fue también relevante. Entonces, más allá de darle una partecita de mis honorarios, que no corresponde que yo le dé una parte de mis honorarios, porque mi trabajo también es ajeno al de él, son dos trabajos distintos. Entonces, bueno, voy a arrancar con el tema de ver cómo hago para reclamar los gastos del médico. Claro. Que de hecho Mira, en comisión médica el médico tiene más participación que el abogado. sí, tal cual, tal cual. Mira, ahí tenés a tu favor la propia norma cuando habla de los gastos que son a cargo de las ART. Uh-huh. No sé si lo dije en el transcurso de la presentación, pero no hay norma que establezca que los gastos o costas que se generan durante el trámite de regulación de honorarios sean a cargo de las RT. Es decir, la boleta de iniciación, el sellado del 3%. No hay una normativa que establezca que la RT se debe hacer cargo de esos gastos o costas, llamémosle. Con lo cual, si no hay acuerdo posible con la RT, no hay título, no hay base para su reclamación, Uh-huh. en principio.
Distinto el tema del médico, no lo he visto planteado, es muy interesante tu argumento, Miriam. Me gustaría verlo eventualmente y seguramente que tenga también una ferviente oposición de parte de los que patrocinamos a aseguradores de riesgo de trabajo, porque, bueno, habrá que ver la cuantificación de esos honorarios, cómo fueron abonados, quién los abonó, quién es el que reclama el reintegro eventualmente, porque no es lo mismo que lo haya pagado el profesional, abogado, que lo haya pagado el propio trabajador. Así que bueno, será muy interesante. Bueno, era eso nada más. Muchas gracias. Por favor. Federico, ahí tenés en el chat algunas preguntas. Yo no sé si vos las querés ver, leer o te las leo yo A ver. en estos minutitos que faltan. ¿Querés leerme, por favor? Dale. Diana pregunta, para los reclamos contra provincia de IPART, ¿se pide agotar el reclamo administrativo previo que exige la provincia antes de iniciar el juicio? No sé, Diana, si está, yo no entiendo muy bien la pregunta. Diana, bueno, seguimos. Alejandra, consulta. ¿Quedaría firme entonces la regulación una vez que vence el plazo para los recursos? Exactamente. Ten en cuenta lo que decíamos antes, que corrido el traslado, tiene la demandada 10 días hábiles para comparecer y constituir domicilio, y luego empieza a correr el plazo para los recursos. 3 y 5 días revocatoria y apelación, ¿cierto? Una vez vencidos esos plazos, por supuesto que si no compareció o si compareció simplemente y no interpuso recursos, bueno, la regulación ya queda firme y es el título ejecutivo para iniciar el apremio correspondiente. Aquí otra pregunta, bueno, de Samsung SM, no sé qué será. Cuando nos revocan poder antes de la audiencia de oficina de homologaciones, ¿nos corresponde una parte de los honorarios? Por supuesto. Por supuesto. A ver, honorarios, y esto hagamos un poco de política gremial, honorarios nos corresponden siempre a los abogados que efectuemos una actuación profesional. Después tenemos que empezar a analizar por qué vía se pide la regulación, por qué vía se pide la ejecución y contra quién se reclaman eventualmente. Pero honorarios, si tuviste una intervención profesional, por supuesto que te corresponden. Y como no vas a participar en la audiencia de homologación, no vas a poder tener un canal de diálogo seguramente con la RT para establecer los honorarios que eventualmente te corresponderían, con lo cual creo que la única alternativa que tenés es iniciar la demanda por regulación de honorarios explicando en qué etapas del proceso administrativo tuviste intervención y en base a eso probablemente se te fije una cuantificación proporcional. Bien, la última pregunta y ya nos vamos porque necesitamos dejar el Zoom. También Samsung SM nos pregunta casos en que se aceptaron honorarios en la oficina de homologaciones y no paga honorarios en el plazo pactado. ¿Se ingresa a juicio de regulación? Yo entiendo que no. Bien. Alguno puede opinar distinto, pero yo creo que ahí ya tenés el título ejecutivo porque va a estar homologado ese acuerdo bien para iniciar el apremio correspondiente. Exactamente. Y después, si se va a compartir el PowerPoint, Marcelo, te digo de que sí. Después lo vamos a compartir. Bueno, tenemos que dejar el Zoom. Federico, te queremos agradecer desde el instituto, igual que a todos quienes se han conectado. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy esclarecedor toda tu exposición. Bueno, muchísimas gracias, Martín, para vos y para todos los asistentes. Por favor, nos veremos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Les dejo un saludo. Chao, chao.